Buenas noches, este es la semana 17, donde estamos viendo ya la parte final de lo que es metodología de la investigación, donde vamos a ir preparando ya nuestro informe final. Aún nos falta redactar lo que es la introducción. Es la unidad 3, métodos, técnicas e instrumentos de investigación científica, y tenemos como tema componentes del informe final y el artículo científico. En el caso del artículo científico lo vamos a estar viendo hasta en el próximo encuentro para que ustedes vayan teniendo conocimiento ya de cómo pueden elaborar al final de su curso de diseño monográfico, seminario monográfico, que ya es en el último año que lo ven, para que vean qué tipo de documento es el que van a elaborar, si se van por un proyecto de investigación y hacen un artículo científico o el informe final de su proyecto de investigación. Componentes del protocolo de investigación y del informe final. En las actividades siempre tenemos el chat de presentación. En este caso no vamos a tener videoconferencia, ya que siendo este el encuentro virtual por orientaciones del campus, de las autoridades del campus, no se va a realizar, ya que ustedes tienen una actividad práctica de la carrera. Entonces solamente les dejaré la videolectura. Hay un foro que después que hayan leído el documento van a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera se debe redactar la introducción del informe final del proyecto de investigación? ¿Cómo deben de ir ubicados los objetivos en el informe final? Y hay una tarea que es la introducción del informe final del proyecto de investigación. Elaborar la introducción. En los objetivos y contenidos de la clase, caracterizar las distintas partes para escribir el protocolo y el informe final de investigación. Redactar la introducción del informe final teniendo en consideración los aspectos que se deben de abordar en ella. Entonces, en el protocolo de investigación, según el modelo de la UCN, tenemos que llevar la introducción, los antecedentes, la justificación, la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, el marco teórico, la hipótesis, la operacionalización de variables, el diseño metodológico. Dentro del diseño metodológico, ustedes deben de abordar todos los acápites que fueron trabajando. No como título, sino como un tema 2 o 3 o un subtítulo. La fuente es el cronograma de actividades y los anexos. Recuerden que la extensión de su documento debe ser entre 70 y 90 páginas. En este caso, como la clase de metodología de la investigación 1 es el preámbulo para la próxima clase que ustedes van a llevar, que es la antesala de su finalización de curso, que bien puede optar por las monografías o exámenes de grado o cursos de titulación. Entonces, en ese caso, cuando ustedes decidan hacer un trabajo monográfico, ese documento debe de tener entre 70 y 90 páginas. En este caso no vamos a ser tan exigentes de pedirle las 70 páginas. Esta cantidad de páginas incluye los anexos, que también lleva la hoja impresa, una cara en letra tiparial o Time New Roman tamaño 12 con 1.5 de interlineado y de márgenes de 3 centímetros. La introducción, ¿cómo la deben de redactar? Primero tienen que contemplar los elementos básicos para que se garantice una buena ubicación del contexto en que se ubique el problema, es decir, todo lo esencial. No deben escribirse en forma desordenada, iniciando por los aspectos más generales e ir concretando o particularizando hasta llegar al que se investiga dónde, cómo y cuándo, pero sin escribir en forma de pregunta el problema. Se va a redactar de forma personal, es decir, que no pueden decir yo hice, nosotros creemos, nosotros hicimos, nosotros realizamos, nada de eso. Forma impersonal donde no se dice
quién lo hizo. Se hizo un proyecto de investigación con el objetivo de verificar tal y tal cosa, pero no pueden incluirse ustedes en la redacción. No debe basarse en forma fundamental en aspectos teóricos del problema o en antecedentes históricos del mismo en otros contextos, sino en los elementos de la propia realidad. Lo que ustedes ya van a hacer el análisis deduciendo que se pretende estudiar y constituye realmente un problema que debe ser investigado. Aquí ustedes pueden insertar citas textuales, ¿ya?, sobre los aspectos básicos de la teoría en que se enmarca su investigación, con las correspondientes referencias usando las normas APA, ya que este tipo de citas textuales le van a dar cientificidad a la introducción, sin abusar, oigan bien. ¿Por qué son importantes las citas y los resúmenes textuales? Estas le dan cientificidad al trabajo. Los aspectos más relevantes del marco teórico, ¿cuáles son? Primero, si ustedes no tienen un marco teórico elaborado, no les permite tener una orientación para la interpretación y se dejan llevar por criterios subjetivos, lo cual no es correcto en un proceso investigativo. En base a lo que a nuestro parecer nos resulta más interesante, incidiendo negativamente en la calidad metodológica del trabajo, y esto hace que caigan en el empirismo. ¿Cómo se redacta en el análisis y discusión de los resultados? Se redactan siguiendo el orden de los objetivos específicos. Eso se lo dije en la clase pasada, si se recuerdan. De manera que no se expresan de forma desordenada. En la discusión sí se expresan las interpretaciones teóricas, donde se compara, se contrasta, se hace alusión a lo escrito en el marco teórico, se insertan citas que sustentan la teoría y que dan cientificidad a la misma. Este documento tiene que apuntar a la obtención de conclusiones que den respuestas al objetivo general. Yo se los orienté también en la clase anterior, que los objetivos específicos son los que les van a ir dando el orden para poder llegar a alcanzar el objetivo general de su investigación. Es decir, sirven de guía y llevan un orden correcto. Las conclusiones, ¿de dónde se derivan? Estas se derivan de la discusión de los resultados que ustedes hacen y lo deben de hacer de forma puntual y sintética. No pueden andar haciendo discursos que al final eso les pierde el mensaje de las conclusiones a las que llegaron. Hay que tener cuidado al momento de redactarlas. Deben de tener ustedes primero las conclusiones que sean de carácter más concreto y las que tengan un nivel más general lo dejan de último, es decir, al final, o es decir, que puedan ser más amplias. Y se dirigen a dar respuesta al objetivo general. ¿Qué características deben tener las recomendaciones? Que esa ustedes también las deben de haber redactado ya. Deberán tener una orientación hacia la solución concreta del problema, así como dar respuesta a lo expresado en la justificación del trabajo. En todo el trabajo que elaboren debe de existir coherencia entre resultados y objetivos específicos. Las conclusiones con los objetivos generales y las recomendaciones con la justificación. En la bibliografía, ustedes, como ya han ido haciendo la insertación de las normas APA, después solo para insertarlas se ubican donde va a ir ubicado la bibliografía, le dan en referencia y ahí encuentran la bibliografía que han usado y le ponen insertar bibliografía del documento. Y lo deben de hacer
en una página en orden alfabético resaltando el apellido del autor o autora. En los anexos, además de los incluidos en el protocolo, se agregan aquellos documentos o gráficos que sean necesarios para ampliar la comprensión del trabajo presentado. En este apartado debe incluirse un ejemplar de cada uno de los instrumentos utilizados en la recolección de los datos, además de tablas, gráficos y entre otros. Es decir, que para que realmente se vea que ustedes hicieron el trabajo, deben de tomar una foto, una captura de pantalla, los documentos que ustedes utilizaron a los instrumentos y los deben de ubicar en los anexos. Si no hay un sustento de que sí realizaron el proceso investigativo, ¿cómo vamos a saber que realmente lo hicieron? Recuerden que las conclusiones, al igual que las recomendaciones, deben de ir enumeradas. ¿Cómo debe estar estructurado el informe final y qué es lo que van a escribir en el informe final? Tienen que llevar una portada que yo ya les orienté la vez pasada. Debe estar todo centrado, el logotipo de la institución, el nombre de la institución, el título del trabajo, los autores, en este caso los estudiantes, el nombre del tutor o tutora, o asesor o asesora, el mes, el año en que fue finalizado. El título corresponde al tema o nombre que le damos a nuestro trabajo investigativo derivado del problema planteado. Puede ser descriptivo o informativo. En la dedicatoria ustedes con pocas palabras van a decir a quién le dedican el trabajo que realizaron. En el agradecimiento ustedes van a dar las gracias a quienes ayudaron a realizar el trabajo de una manera que incluya una cortesía de parte de ustedes hacia esas personas. En primer lugar, se debe agradecer a los individuos que han colaborado en el desarrollo de la investigación. En segunda instancia, se deben citar las instituciones que proporcionaron los materiales, equipo, información o diversos tipos de colaboración. Y finalmente, se ha de mencionar la fuente de ayuda financiera si es que hubo alguna ayuda. Antes de mencionar a las personas que ustedes les van a agradecer, les deben de preguntar si quieren que las incluyan. Si no, lo dejan por fuera. Hacen un resumen de todo su trabajo investigativo donde van a reflejar lo esencial de la investigación, como es el planteamiento del problema, objetivo general, resultados más importantes y principales conclusiones. Debe ser comprensible, sencillo, exacto, informativo y preciso. Por lo general se escribe entre 200 y 250 palabras. En el índice es una hoja, se colocan las partes que integran el informe final, colocando el número de la página correspondiente a cada componente. Se empieza a numerar cada página a partir de la introducción, no de antes, ¿verdad? A partir de la introducción. La dedicatoria y agradecimiento se colocan fuera de la numeración y en lugar de números se escriben en el orden en número pequeño. En el índice yo ya les orienté que ustedes podían insertarlo también desde donde están referenciados. Le dan clic al índice y ya lo ponen automático, porque ya lo han ido haciendo conforme las normas APA, como se les ha venido orientando. La introducción, ya saben, es los aspectos esenciales sobre la problemática. Yo se los orienté ahorita cómo van a redactarla. Los antecedentes, lo mismo que escribieron en el protocolo, no mezclarlos con otros aspectos del informe, escribirlo en una hoja o más, pero aparte de los otros aspectos del informe final, es decir, que no pueden ir todos chorreaditos uno detrás de otro. La justificación
la misma que redactaron en el protocolo. La formulación del problema, el mismo que se redactó en el protocolo en una sola página. Luego tenemos objetivos generales y específicos, los cuales deben de estar ubicados en una sola página, igual a como lo hicieron en el documento del protocolo de investigación. Luego tenemos la hipótesis, que es la misma que se escribió en el protocolo. El marco teórico, que es el mismo que se escribió en el protocolo. La operacionalización de las variables y el diseño metodológico lo hacen tal y como les orienté con todos sus acápites, nada más que esos otros acápites van como subtítulos, no van numerados con romano. El análisis y discusión de los resultados. Ustedes ya esto lo han venido elaborando, ya lo deben de haber terminado. Deben de redactarse siguiendo el orden del objetivo específico, de manera que no se expresen de forma desordenada. Se expresan las interpretaciones teóricas donde se compara, se contrasta, se hace alusión a lo escrito en el marco teórico, se insertan citas que sustentan nuestra teoría, dan cientificidad a la misma. Y este escrito tiene que ser dirigido a obtener las conclusiones que dan respuesta al objetivo general. Las conclusiones de forma sintética y puntual van numeradas. Luego tenemos las recomendaciones que deben de tener una orientación a la solución concreta del problema en que dan respuesta a lo planteado en la justificación del trabajo. Luego tienen la bibliografía, que ya les orienté cómo lo podían hacer. En los anexos deben de incluir todos los documentos, fotografías, instrumentos aplicados, etc. Debe de llevar también el cronograma de actividades. Revisen todo el trabajo para que vaya conforme debe de ser.